señor ejecutivo. Bien, muy buenos días, señores de la prensa. Quiero dirigirme a la población peruana para hoy, 12 de octubre, poder dar a conocer que hemos presentado una moción de vacancia contra la presidente Dina Boluarte Segarra por permanente incapacidad moral, porque ha salido del país de forma inconstitucional, violando claramente la Constitución, porque el artículo 115 es clarísimo. Dice que en ausencia del presidente de la República tiene que asumir el primer vicepresidente y a falta de este tiene que asumir el segundo vicepresidente. No teniendo vicepresidentes, el artículo 115 de nuestra Constitución es clarísimo. Dice que no puede salir la presidenta de la República fuera del país. Además de ello, también hemos visto que sistemáticamente ha venido vulnerando los derechos humanos. No quiere responder frente a la justicia por los 49 asesinatos por armas de fuego de uso oficial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El día de hoy, entonces, presentamos esta moción de vacancia contra Dina Boluarte porque ha demostrado una incapacidad no solamente como gobernante. Hay que recordar que ya está más de 10 meses en el gobierno. Primero, ha salido 3 veces de nuestro país con una ley inconstitucional, una ley que de ninguna manera puede estar por encima de la Constitución. El artículo 51 de nuestra Constitución política es clarísima cuando dice que el mayor rango tiene la Constitución, y en la Constitución en ninguna parte está para que Dina Boluarte pueda ausentarse sin dejar encargado, dejando acéfalo el gobierno peruano. Además de ello, estamos a 10 meses de los fatales y luctuosos sucesos en los cuales murieron más de 60 peruanos. Asesinaron impunemente a 10 ayacuchanos, asesinaron impunemente a 18 hermanos de Juliaca en Puno, a 4 en Apurímac, a 3 en Pichanaki, y así en diferentes regiones de nuestro país. De tal manera que Dina Boluarte ha demostrado su permanente incapacidad moral para estar frente al gobierno un minuto más, porque no se puede permitir un gobierno que viole los derechos humanos y sobre todo no quiera responder a la justicia. Cuando la Fiscalía lo ha citado, no ha respondido y encima ha mandado un documento pidiéndole que se exima de responsabilidades. Frente a las más de 60 muertes de peruanos no puede quedar impune. Por lo tanto, Dina Boluarte debe ser vacada. Además de ello, se suma que a 10 meses de su gestión estamos sumidos en una crisis económica, en una crisis de inseguridad ciudadana. Por lo tanto, han demostrado su incapacidad y por ello hemos presentado esta moción de vacancia, que estamos seguros que los congresistas de izquierda y los congresistas que tengan respeto por la Constitución, que tengan respeto por la memoria de los fallecidos en las protestas sociales, tengan que respaldar. El día de hoy, el pueblo peruano se está movilizando a nivel nacional pacíficamente. Nosotros respaldamos plenamente, saludamos las luchas pacíficas del valiente pueblo de Puno, del valiente pueblo de Ayacucho, del valiente pueblo del sur, de todas las regiones de nuestro país, frente a un gobierno ilegítimo, frente a un gobierno usurpador, frente a un gobierno que no quiere responder por las muertes que acaecieron en las protestas sociales. El Congreso de la República tiene la responsabilidad ética y moral de vacarla, porque es una presidente incapaz que ha demostrado en 10 meses no tener rumbo a este gobierno. Por eso es que tenemos una crisis económica y también una inseguridad ciudadana galopante. Por todo ello, el día de hoy anunciamos entonces que estamos impulsando esta moción de vacancia contra Dina Boluarte para que pueda ser vacada al demostrarse su permanente incapacidad moral para estar en el gobierno. Muchas gracias. Hoy, 12 de octubre, que los pueblos de la América Latina no tienen nada que celebrar por más de 500 años de flagelos y también de crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra nuestros pueblos. Hoy, después de tantas semanas y meses
de estar vaciándose esta moción de vacancia con el propósito claro de indicar que aquí el Congreso no puede perder la principal función que tiene, cuál es la del control político. Esperamos que esta vacancia sea también tomada por los demás congresistas y no se esté blindando, como ya se ha acostumbrado a lo largo de estos meses en el Congreso, de blindar a aquellos que están cometiendo graves delitos y que están en afrenta clara y directa contra la población, contra la ciudadanía. El propósito claro que hoy estamos presentando con esta moción de vacancia es que las cosas cambien en nuestro país, y esto va a acelerar todos los problemas que hoy se vienen dando, en el sentido claro de que tenemos que señalar que aquí se tiene que ir este gobierno, se tiene que ir todos estos ministros incapaces que no logran siquiera gastar para poder enfrentar los problemas del fenómeno del Niño, y mucho menos están planteando una lucha contra lo que es la criminalidad en nuestro país, sino utilizándolo como excusa y como pretexto para criminalizar las protestas sociales, las luchas legítimas que realiza nuestro pueblo, como el día de hoy. En ese sentido, emplazamos a todos los congresistas a que asuman su responsabilidad y puedan apoyar con su voto favorable para que esta moción de vacancia se haga real y podamos de esta manera darle a la población, trasladarle al pueblo nuevamente el poder, todo el poder al pueblo, que esa es la frase que también en las calles se vienen expresando. Gracias. Efectivamente, respondiendo al clamor popular, a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que contribuye, que sostiene este país, a consecuencia de los trabajos que le dan a estos empresarios, a estas transnacionales, nosotros estamos impulsando, cumpliendo los procedimientos legales que establece el reglamento del Congreso, a esta vacancia. La vacancia está totalmente justificada, porque para poder realizar esos viajes respectivos tenía que ser una modificación de la Constitución, pero sin embargo este Congreso servir al imperialismo, servir a la CONFIEP, sencillamente pues se ha confabulado para poder seguir explotando al pueblo peruano. En ese contexto, hoy más aún que mucha gente se engalana diciendo que el encuentro de los mundos de Descubrimiento de América, hoy no es Descubrimiento de América, es un abuso que han cometido los españoles contra el Perú, contra el pueblo originario, y eso vamos a reivindicar. Por ello, esta bancada, este grupo de Nueva Constitución Socialista estará impulsando hasta el final, y seguramente el año 26 estaremos aquí nuevamente, ahí sí, para poder enrumbar el futuro del pueblo peruano, que tiene que ser gobernado por sus propios hijos del pueblo. Eso es lo que buscamos, para poder hacer el conocimiento también a la prensa, a todos los medios, a todas las instancias, así como actuaron como contra Pedro Castillo, hoy actúan de igual manera con esta presidenta que está infringiendo la Constitución. Está infringiendo la Constitución. A eso nos basamos, en ese cumplimiento responderemos en su momento todas las inquietudes que requieran saber. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Esta es la oportunidad que tiene el Congreso de la República para reivindicar a los más de 69 muertos que ha tenido durante la crisis política que ha sufrido nuestro país. Hoy la señora Boluarte podría ser vacada con la fuerza de los votos de la izquierda, y yo invoco desde acá a los partidos de centro y a los partidos también de derecha para que puedan votar a favor de esta vacancia legítima, porque es el clamor del pueblo y sobre todo de los deudos que piden que la señora Boluarte pueda ser vacada de este cargo por incapacidad moral y por haber infringido la Constitución política tal y como lo han expuesto mis colegas. Muchas gracias. Lo que en esta oportunidad se presenta es un acto que conlleva a un respeto estricto de la Constitución. La Constitución política, como norma máxima en este país, no permite que la presidenta de la República o presidente pueda dejar abandonar el país si no hay un vicepresidente. Si bien en este momento hay un acuerdo del Congreso para que la presidenta pueda salir del país, pero la presidenta es consciente de que el texto constitucional no permite ello. En consecuencia,
esta aprobación que se dio en su momento en el Congreso es inconstitucional. Y teniendo conocimiento la Presidenta, es que nosotros hemos decidido impulsar esta vacancia. Ese es el fondo de esta propuesta. Lo que hoy vamos a buscar es que más parlamentarios se sumen a esta causa y hagamos respetar el texto constitucional actual, el texto constitucional vigente. Esperemos que en los próximos días vayan tomando conciencia los demás parlamentarios, se sumen a esta causa y hagamos respetar la Constitución actual. Gracias. Congresista, buenos días. Usted ya ha podido ir adelantando conversaciones con otras bancadas porque, como mencionaba el congresista Cutipa, ya se había visto 2 pedidos. Esa es la segunda oportunidad que la Presidenta viaja al extranjero y, bueno, mayoría también manda en las votaciones justamente en el Pleno. Pero, ¿qué garantiza de que esta moción presentada pueda tener efecto? Porque ya hay una primera moción que también fue rechazada en su oportunidad y esta segunda moción, hasta el momento hay 26 firmas por lo menos. ¿Qué garantiza de que pueda prosperar? Bien, bueno, efectivamente nosotros antes de presentar esta moción de vacancia hemos conversado con los diversos voceros y grupos parlamentarios de izquierda que están plenamente de acuerdo y también del centro, ¿no? Porque ustedes pueden ver a los colegas congresistas que han firmado, no necesariamente son de izquierda. Además de ello, lo que garantiza de que esta moción de vacancia debe darse es la legitimidad del fondo, porque como lo ha manifestado el colega Cutipa, a nivel constitucional, a nivel formal, a nivel legal, lo que está haciendo Dina Boluarte es vulnerar a nuestra constitución política. Claramente dice el artículo 118, inciso 1, que el primer deber del presidente de la República es respetar y hacer respetar la constitución política. Y la constitución política dice claramente que no se pueden ausentar cuando no hay vicepresidentes. Y ya tenemos antecedentes históricos de eso. Cuando estuvo Valentín Paniagua, cuando estuvo Vizcarra, no había vicepresidentes y no podían ausentarse. Y en este caso, Dina Boluarte ha salido de forma inconstitucional con una ley ordinaria que es de rango menor a los artículos constitucionales y por lo tanto amerita una vacancia. Ella flagrantemente está violando la Constitución y con esto está demostrando su permanente incapacidad moral. Por ello, la razón de que todos los congresistas, más allá de ser de izquierda o derecha, tengan que respaldar y esta moción de vacancia tenga que darse. Pero además de ello, estamos frente a una crisis económica, política y social, y la mejor solución es adelantar las elecciones. Y la manera más viable es a través de una vacancia. No hay otra forma. Se vaca Dina Boluarte, asume el presidente del Congreso transitoriamente y, como ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, en menos de 8 meses se debe estar convocando a unas elecciones generales. Es totalmente viable, es totalmente realista y por lo tanto instamos y exhortamos a los congresistas de las diferentes bancadas a sumarse y darle una solución política pacífica a la situación de nuestro país. El día de hoy, en Puno, en el sur del Perú, la población se está movilizando. No hay tranquilidad social, frente a lo cual el Congreso de la República tiene la responsabilidad ética y moral de dar un gesto de solución. Y eso en estos momentos concretamente pasa por una vacancia de Dina Boluarte. Congresista Flores, ¿cuántos votos habrán ustedes asegurado? Quería por favor preguntarle primero, si esta decisión que ustedes han tomado es consultada también con esta marcha que está viendo o nueva toma de vida que se está presentando ahora. La población peruana tiene todo el derecho legítimo y constitucional de movilizarse y luchar contra este gobierno ilegítimo, contra este gobierno que mantiene en crisis a la población, porque estamos frente a una crisis económica. Nosotros desde el Congreso de la República hemos recogido la demanda y el clamor popular y por supuesto cumpliendo nuestra función hemos presentado este instrumento legal constitucional que es la vacancia. Por lo tanto, el pueblo se está movilizando legítimamente y yo reitero nuestro
nuestro respaldo y nuestro saludo, porque en democracia la población puede reclamar y puede movilizarse. Estamos frente a una situación económica altamente crítica, no se ha solucionado. La canasta básica familiar ha subido, la mayoría de la población peruana ya no es capaz de sustentarla. Frente a ello, nadie dice nada. Este gobierno ha demostrado en 10 meses que no es capaz de conducir el país. La inseguridad ciudadana se ha incrementado, cada día hay más muertos, cada día hay más delincuencia, cada día la delincuencia le gana al Estado. Ha demostrado entonces este gobierno su incapacidad permanente y moral, y además de ello hay que sumar que en 10 meses no han respondido frente a las muertes, no hay responsables políticos, no tienen voluntad de coadyuvar y cooperar con la justicia, por el contrario han presentado documentos para eximirse de responsabilidades, frente a lo cual nosotros respaldamos las luchas del pueblo, porque finalmente tienen el legítimo derecho de marchar, de protestar en contra de un gobierno que no lo representa. Sí, como decía María Díaz de la Revisión de Medio, ¿por qué basarse de alguna manera infringir el artículo 115 de la Constitución en el segundo párrafo si es que el Congreso por mayoría ha aprobado justamente ejercer las funciones de la presidencia de forma remota? ¿No estaría de repente arriesgándose a que sea improcedente esta vacancia, esta censura? Gracias por su pregunta. De ninguna manera. El artículo 51 de nuestra Constitución Política dice que el que tiene mayor rango es la Constitución Política. El segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política dice claramente: en ausencia de la Presidenta de la República deben asumir los vicepresidentes. No habiendo vicepresidentes, no puede salir entonces la Presidenta. No dice otra cosa. Ahora, el Congreso de la República, de forma inconstitucional, aprobó una ley ordinaria para que Dina Boluarte pueda gobernar de forma remota. Pero es una ley ordinaria. Una ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución. Aquí lo que se necesitaba es una reforma constitucional, es decir, que se vaya a través del artículo 206 de la Constitución, una votación con mayoría calificada de 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, y aquí la aprobaron como una ley ordinaria. Por lo tanto, Dina Boluarte, al alejarse del país, está violando la Constitución, y cualquier ciudadano peruano puede apelar al artículo 46 y declararse en insurgencia, en desobediencia civil, porque la Presidenta de la República es la primera que viola la Constitución. Frente a ello, nosotros creemos que tanto formalmente, legalmente, esta vacancia tiene que proceder, pero sobre todo legítimamente. ¿Cómo está el Perú a 10 meses de que haya asumido Dina Boluarte? Crisis. Congresista, ¿por qué no esperar justamente la resolución del Tribunal Constitucional, que ha recibido una demanda sobre este tema, ¿no?, su evaluación de la Constitución en este punto? Y en segundo lugar, si es que esta vacancia prosperara, quien asumiría la presidencia del Perú temporalmente sería Alejandro Sotla. ¿Ustedes, digamos, estarían de acuerdo con ello, o se tendría que dar una nueva elección de la mesa directiva, proyectándonos a que, de manera optimista, a que la moción pues prosperara? No necesariamente tendría que asumir Alejandro Soto. Tendría que haber un gesto de parte del Congreso también para que renuncie y se nombre transitoriamente a alguien imparcial, neutral, que pueda conducir las elecciones. Pero vamos a ponernos en el hipotético caso de que sea así. Es mejor tener un mal presidente por algunos meses que tener una presidente hasta el 2026 que mantenga en esta crisis a nuestro país. Más allá de las personas, lo que aquí tiene que cumplirse es con la Constitución, de tal manera que nada tiene que ver el proceso de demanda competencial que también se está llevando en el Tribunal Constitucional, que dé su resultado. Pero nosotros como congresistas tenemos que responder haciendo el control político, y el control político es que una presidenta incapaz de gobernar, incapaz de solucionar la crisis política, incapaz de solucionar la inseguridad ciudadana, incapaz de responder a la justicia por los más de 49 asesinados, tiene que ser vacado. Y la Constitución es clarísima, y por eso vamos a invitar a los colegas de las otras bancadas a sumarse, porque eso es lo que pide la población y es la solución política más viable para dar a nuestro país. Cuando dice es mejor tener, ¿qué tal? Cuando se le habla de que el señor Soto subiría a la presidencia, es mejor tener un presidente
con ese comportamiento que lo está haciendo, eso significa que usted no está buscando soluciones para el Perú, sino también es una venganza contra Dina Boluarte, sabiendo que Dina Boluarte también formó parte de la plancha de Pedro Castillo cuando usted también lo defendía a Pedro Castillo. No, de ninguna manera. Yo he dicho que es mejor transitoriamente que asuman y se pueda dar una solución política en nuestro país, es decir, de que en el menor tiempo posible, 7 meses, 8 meses, como ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, se pueda convocar a un adelanto de elecciones generales. Eso es lo que he dicho. Yo no estoy hablando de nombres, porque hay que dar una solución. Y nosotros lo que estamos promoviendo con esto es una medida constitucional, es una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. Sí, congresista.